Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy te traigo dos recetas que sé que te van a encantar. La primera es carne molida rellena con pimientos, queso y huevo. La segunda son los mushroom o hongos portabello rellenos con carne molida, queso, pimiento, ajo y cebolla. Ahora te voy a enseñar cómo preparé mi primera receta. Para esto voy a utilizar 4 o 5 pimientos, son mini pimientos de los mismos que encuentras en el supermercado, pero son pimientos bebé. Le vamos a quitar todo el interior, vamos a intentar de que no quede ninguna semilla, nada del interior, y los vamos a rellenar. En esta ocasión yo los voy a rellenar con queso. Puedes usar el queso que quieras, el queso que más te guste, y huevo. Vamos a introducirle el queso por el agujero que tiene el pimiento. Y con este pincho para hacer brochetas, es un pincho del que usas para hacer barbecue. Un pincho cualquiera, lo puedes usar de metal, lo puedes usar de madera, el que más gustes. Para esto voy a utilizar un huevo y voy a utilizar la yema y la clara. Lo vamos a batir y esto se lo vamos a poner por encima del queso y vamos a terminar de rellenar hasta el tope. Y así rellenamos completamente nuestros pimientos bebé. Lo próximo que voy a hacer, como lo vamos a hacer en el horno, vamos a hacer una pequeña base, una base para poder sostenerlo, para que no se vire. Si se vira se va a botar nuestro relleno y no va a quedar bien la receta. Vamos a hacer una base, en esta ocasión yo la voy a hacer con papel aluminio, papel común del que encuentras para hornear. Vamos a hacerle una pequeña base, lo ponemos y lo vamos a llevar al horno. En esta ocasión le voy a dar para que quede un poco cocinado el pimiento y se disuelva bien el queso, se gratine bien el queso, el huevo se cocine también. Le vamos a dar 300 grados, 15 minutos. Nuestro siguiente paso, y muy importante, vamos a coger la carne molida, la vamos a echar en un bowl, en un recipiente y le vamos a agregar 4 o 5 cucharadas de pan rallado. ¿Cuál es el objetivo del pan rallado? Que le dé más consistencia, de que no se me deshaga la carne a la hora de ponerla en el horno. Le vamos a echar paprika, sal y 2 huevos. Quita la cascarita, esa que ves por ahí, no se la ponga por favor. Vamos a batir todo esto, lo vamos a masajear, lo vamos a hacer una masa compacta, que se mezcle bien todo. Le voy a echar un poquitico más de pan porque creo que se me quedó un poco flojo de pan, para que quede bien consistente esta masa y no se me deshaga en el horno. Ya mis pimientos están listos. Esto exactamente era lo que quería lograr con la carne molida, que no se me deshaga, que no se rompa, que se quede compacta y que podamos hacer una perfecta bola para poner nuestro pimiento adentro. Y como siguiente paso vamos a enrollarlo con el bacon. Voy a utilizar 2 tiritas de bacon. Le voy a poner un palito de lado a lado. Ya esto es opcional, se lo puedes hacer si quieres, pero yo lo voy a hacer para que me sostenga el bacon, para que no se me rompa. Y lo voy a poner en este molde para que no se me rompa mi elaboración. Lo vamos a llevar al horno por media hora, 250 grados. Luego de media hora, así queda mi elaboración, perfectamente cocinada, con un sabor, una jugosidad y un color envidiable. Espero te haya gustado tanto como me gustó a mí esta elaboración. Y mi segunda receta para el día de hoy son unos hongos o champiñones portabello rellenos con carne molida también, con ajo, pimiento y cebolla. Esta receta fue mi favorita. El siguiente paso muy importante es limpiar nuestros champiñones. Vamos a sacarle todo el interior que tiene y ese interior lo vamos a utilizar también con la carne molida para nuestro relleno. Para esto voy a sofreír. Va a ser un sofrito sencillo con ajo y cebolla y pimiento. Le vamos a agregar la carne molida y la vamos a cocinar hasta que quede completamente cocinada. También voy a usar lo que le saqué de adentro al champiñón. Todo el relleno que tiene por dentro él, que le sacamos, se lo vamos a utilizar, no lo vamos a desaprovechar. Le vamos a echar sal y pimienta al gusto. Un poco de paprika para que le dé un poco de color también. Una vez que la carne está totalmente preparada, vamos a empezar a rellenar nuestros champiñones. Para esto yo voy a utilizar queso mozzarella,
ponle la cantidad que quieras. Si no tienes este queso en casa, le puedes poner el que tú quieras. Le vamos a echar la carne molida, cantidad al gusto. Y encima le vamos a echar más queso. En esta ocasión yo utilicé 3 quesos: queso mozzarella, queso cheddar y queso blanco. Próximo paso, vamos a llevarlo al horno por 350 grados 15 minutos. Después de 15 minutos, este es el resultado: un hongo totalmente jugoso, con un sabor sin igual. ¿Te gustaron mis 2 recetas con carne molida? Si la respuesta es sí, suscríbete a mi canal, comparte, regálame un like y nos vemos en un próximo video a la carta con sabor.